Bueno, bienvenidos a todos los asistentes que están conectados. Muchas gracias por participar en una nueva charla del ciclo Protenencia Activa y Presente, que desde el año 2020, gracias a la pandemia, venimos organizando desde el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos del Ministerio de Salud de la Nación, con distintas temáticas que abordan desde temas de zoonosis, entrenamiento, comportamiento de perros y gatos. eh, bueno, y en este caso empezamos hace 2 semanas con las charlas de envenenamiento con animales. Empezamos con envenenamiento con arañas y escorpiones y el día de hoy queda el tema de envenenamiento con serpientes. Los disertantes de la charla del día de hoy son Emiliano Lertora, ¿sí? Que lo presentamos de vuelta, ya lo presentamos en la charla pasada, pero bueno, el público se renueva, entonces vamos a presentarlo nuevamente. Es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencia Exacta. Eh, También eh, participa o trabaja en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos, ANLIS, doctor Carlos Malbrán. Es jefe de trabajo práctico de la Tecnicatura Universitaria en Gestión, Manejo y Conservación de la Biodiversidad en las materias Herpetología y Biología de los Invertebrados, también de la Universidad KS, y es ayudante primera de la primera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Luego de Emiliano, la doctora Nilda Gait es médica cirujana, es vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Salud Ambiental, especialista de pediatría y toxicología y salud pública del Consejo de Médicos, presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, magíster en droga-dependencia y salud pública de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, es referente provincial de la Red Argentina de Toxicología Latinoamericana, miembro de comisiones interministeriales del Consejo de Desarrollo Sustentable, autora de trabajos científicos y libros académicos. Actualmente jefa del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Así que bueno, habiéndolos presentado, Emiliano, ya tenés el rol para presentar, compartir la pantalla. Así que le damos nuevamente la bienvenida a todos, todas, y les recordamos que todas las preguntas que pueden hacer a los disertantes de la charla, la pueden hacer a través de la función de chat o de la función de preguntas y respuestas del Webex. Así que bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos, espero que se escuche bien. Cualquier cosa me dicen. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve todo? Se ve y se escucha, mira. Se ve. Perfecto. Bueno, comenzamos con la charla de hoy que es envenenamientos por serpientes. Vamos a hablar de los aspectos biológicos y médicos de los ofidios venenosos de interés sanitario de Argentina. Como habíamos hablado la clase anterior, es decir, la charla pasada de invertebrados, en este caso vamos a hablar de las serpientes, de los ofidios que pueden ser de importancia sanitaria. Y la idea mía es contarle los aspectos biológicos de estos animales y que al ustedes están enfrentados a una serpiente, ya sea en un camino, en un campo o en cualquier lugar que estén, puedan detectarla y puedan saber si es de importancia sanitaria o si es una culebra totalmente inofensiva. ¿eh? Entonces acá nos vamos a enfocar en cómo muerde, cómo inocula ese veneno a la serpiente, ¿no? Y les vamos a dar estos tips para que ustedes puedan identificar cuáles son las importancias sanitarias. La idea es que ustedes puedan saber que los animales ponzoñosos son los que tienen la capacidad de producir veneno y de tener estructuras especializadas para inocular ese veneno. En el caso de la serpiente, ya habíamos hablado de los quelíceros y de los aguijones en los escorpiones y las arañas. En el caso de la serpiente, lo hacen con la boca. ¿Qué tienen en la boca? Tienen glándulas salivales. Las glándulas salivales están modificadas y generan unas proteínas con una conformación que al ser humano, a los mamíferos, generalmente los puede afectar de diferentes maneras. Eh, ¿Cómo inoculan estos venenos? Bueno, en la boca tienen unos dientes especializados
que están unidos por un canal a la glándula salival modificada. Y acá tenemos dos grandes grupos, los grupos de los vipéridos, donde podemos encontrar a las yararás y a las cascabel, que tienen un diente inoculador de veneno perfectamente acanalado, como si fuera una aguja hipodérmica, donde guardan esos dientes en su boca. Abren la boca, sacan esos dientes, inoculan el veneno y eso pasa en milésimas de segundo y luego esperan a que la presa se muera. Generalmente estos bichos se alimentan de mamíferos. Estas proteínas están especializadas para eliminar mamíferos, para matarlos. ¿Qué pasa con otro grupo de serpientes que son las corales? ¿Qué tipo de dentición tienen? Bueno, tienen una dentición parecida, no es la misma. En cambio, tienen unos dientitos chiquititos, son de la familia de los elápidos, que son las mismas familias de las cobras. En Argentina no tenemos cobras, ni mambas, pero bueno, tenemos corales. Las corales están más especializadas en matar o en comer reptiles, entonces tienen un veneno un poquito diferente. Pero bueno, vamos a arrancar con el primer grupo de serpientes que vamos a ver, que son el género Botrops. Dentro del género Botrops vamos a encontrar muchas Botrops. Es como que hablemos de marcas de autos, por ejemplo Ford, y vamos a encontrar Ford Fiesta, Ford, tanta, bueno, hay un montón. Bueno, dentro del género Botrops tenemos alrededor de 10 especies de serpientes. En la distribución en Argentina vamos a encontrar algunas más en una zona y otras pocas en otra zona. Ya vamos a ver un poco la distribución. La idea es que ustedes también se acuerden de los nombres. Yarara grande, habrán escuchado, yarara chica, yarara ñata. En Misiones le suelen decir a las mogeni lanzadeiras, yarracuzú. Hay un montón de especies de serpientes. Pero bueno, no nos vamos a enfocar mucho en cómo diferenciarlas entre ellas, sino en darles tips donde ustedes puedan ver a una serpiente y decir, ah, esta serpiente tiene esto. Entonces me puedo encontrar frente a un vipérido que puede ser una serpiente yarrá de género Botrops o una serpiente de cascabel. Las corales tienen otras características que ya las vamos a ver. Vamos a arrancar con el género Botrops entonces. Bueno, lo que tenemos ahí son, generalmente hay fotos de Botrops alternatus, pero vamos a empezar a ver un poquito todas. Esta es una Yararacuzu, es una serpiente misionera, es impresionante el tamaño que tiene. Y ahí está marcado lo que ustedes deberían ver, la característica principal que tienen que detectar en un ofidio para saber si es de importancia sanitaria o no. La foseta loreal. La foseta loreal es un agujero gigante que está entre la nariz y el ojo. Si ustedes ven mi cursor, van a poder ver que por acá estaría el orificio nasal, esta es la foseta loreal y este es el ojo. La foseta loreal es un termorreceptor, va a detectar temperatura. Es como esas cámaras infrarrojas que nosotros filmamos y vemos más rojo lo caliente y azul lo frío. Bueno, va más o menos así. Es un órgano especializado para detectar temperatura porque estos bichos se alimentan de animales de sangre caliente. Entonces tienen esa estructura. Obviamente no es que vamos a ver una serpiente y vamos a andar agarrándola para ver si tiene foseta loreal. Se suele ver, capaz que en algunas especies, como en Botrops alternatus o en Botrops amoditoides, se mimetiza un poco con la coloración, pero realmente es un agujero bastante grande. Entonces, detectando ese agujero podemos saber que es una serpiente de importancia sanitaria. No hay que ver solamente eso, solamente el agujero de la foseta loreal. Podemos ver y agregar un montón de otras características, como por ejemplo la pupila elíptica, que se ve acá. Hay un montón de datos y un montón de datos erróneos que se comentan en la web, que en realidad no es que todas las serpientes de pupilas elípticas son venenosas, no, tampoco todas las de cabeza triangular son venenosas, no. Las características son estas que yo les estoy dando. Foseta loreal, pupilas elípticas y vamos a ver unas características en las escamas. Pero no nos vayamos de foco, vamos a enfocarnos en las pupilas. ¿Por qué tienen las pupilas elípticas? Porque la mayoría de estos bichos son nocturnos, van a actuar de noche. Entonces la pupila elíptica ayuda a que cuando se agranda, cuando baja la luz, se agranda y tengan una buena visión. ¿eh? No quiere decir que todas las serpientes que tengan pupilas elípticas son venenosas. Todas las serpientes nocturnas tienen pupilas elípticas. Y las culebras tienen pupilas redondeadas porque generalmente son diurnas. Y no van a tener foseta loreal porque están dentro de la familia Colúbride, que es otra familia que no tiene foseta loreal. Entonces, foseta loreal, pupilas elípticas y vamos a la otra característica, las escamas. Vamos a seguir viendo fotos, por ejemplo, acá se ve perfectamente la foseta loreal, se ve la pupila elíptica, y nos vamos a enfocar ahora en las escamas. Miren lo que son las escamas de estos bichos. Principalmente podemos hablar un poco del diseño.
Generalmente este tipo de serpientes no son verdes, no son de colores, ¿eh? Como sí pasa con algunas otras, pero generalmente no suelen tener una coloración verdaderamente llamativa. Capaz que la Yararacuazú suele ser un poco más amarilla, un poco más dorada, es una belleza de animal, pero lo increíble de estos animales es las escamas. Fíjense las escamas del cuerpo, no de la cabeza ni de la parte ventral, que son diferentes tipos de escamas. Las escamas del cuerpo tienen una quilla. ¿Vieron la quilla de los barcos para que no se mueva? Bueno, la escama tiene como una protuberancia. Esa protuberancia nos está indicando que es una serpiente de una familia que es de las vipéridos, de los vipéridos. La otra característica era la foseta loreal, que podemos ver acá, y la otra característica era la pupila elíptica. Con esas tres características ustedes pueden determinar que estamos frente a una serpiente de importancia sanitaria. Siempre estamos hablando de bichos de Argentina, no podemos extrapolar esto a otros países. En realidad tendríamos que enfocarnos a ver qué otras serpientes hay en esos países. Pero bueno, nosotros estamos hablando de los bichos de Argentina. Entonces, género Botrops, todas las yararás van a ser de la familia Viperidae, Viperidae, y van a tener esas tres características. Pilas elípticas, escamas carenadas, escamas con quilla, como podemos ver acá, y foseta loreal. ¿Eh? Ya tienen el tip para poder determinar una serpiente de importancia sanitaria. Ahora vamos un poco más al comportamiento. ¿Qué hacen estos bichos cuando nos ven? Bueno, al tener esa foseta loreal, lo primero que hacen estas serpientes es quedarse en el molde, mirarnos y esperar. Ponerse en posición. Las yararás suelen mover la cola a toda velocidad, haciéndola sonar contra el suelo para que haga ruido. Y justamente eso está indicándole a la presa, al depredador, que es un animal que puede dañarlo. Entonces, generalmente los depredadores se alejan, o si no, ¿qué hace la serpiente? Pega un tarascón y muerde. ¿Eh? Miren cómo es adentro el interior de la boca. Acá vamos a ver la glotis. Este es un tubo que va directamente a los pulmones. Por eso estos bichos pueden comer presas gigantes, mucho más grandes que ellas, para poder alimentarse y no tener que comer tan seguido. Estos bichos comen, depende de la temperatura que hay en el ambiente. Acuérdense que son poiquilotermos, son ectotérmicos. Si el bicho hace 30 grados, el bicho va a tener 30 grados. Si hace 1 grado, el bicho va a tener 1 grado. Por eso en invierno suelen bajar su metabolismo. Miren los dientes, cómo están guardados dentro de la boca en unos sacos. ¿Eh? Y estos dientes son los que son como unas agujas hipodérmicas que están conectados a una glándula salival modificada, que imagínense, por ejemplo, una perita sacamoco de bebé. Bueno, algo así es la glándula. Entonces, cuando ellos quieren inocular veneno, muerden, apretan los músculos que están cerca de la glándula salival modificada y inoculan el veneno. Esto pasa en milésimas de segundos. Es impresionante verlas cazar. Fíjense, ahí lo que estamos haciendo es ordeñando a esta serpiente. Nosotros en el instituto les tenemos que extraer el veneno a esta serpiente para poder realizar el antídoto, para poder realizar el antiveneno. Y se hace un antiveneno específico. Se hace para las otros, para las cascabeles, para las corales. Entonces tenemos que tener mucha cantidad de venenos. En este caso estamos ordeñando una yararañata. Fíjense la característica típica de la yararañata. Y fíjense los dientes que salen del saco y se estiran porque están unidos a un hueso y ahí es donde, estimulando un poquito las glándulas, sale el veneno. Esta dentición se llama solenoglifo. ¿Eh? Soleno vendría a ser canal y glifos es colmillo o diente, ¿no? Entonces es una serpiente que tiene un diente acanalado o un diente hueco unido a una glándula salival modificada que puede inyectar veneno y puede ser de importancia sanitaria. Ahora la doctora va a hablar de los componentes que tienen estos venenos y qué intoxicaciones nos pueden hacer, que son gravísimas. Ahí tenemos a la típica yarara grande. Capaz que alguno en el campo vio que hay un montón por todos lados. No hay que matar a estos animales. La gente está acostumbrada a cortarles la cabeza y a después mandarnos la foto. ¿Y qué era esto? Y capaz que era una culebrita. No, era una culebrita inofensiva. Ah, bueno, la maté por los nenes. Hay que tener cuidado, pero en las zonas donde hay serpientes pueden hacer un montón de otras cosas, como por ejemplo correrlas, meterlas en tachos y llevarlas a lugares un poco más alejados. Los bichos están en el ambiente cumpliendo un rol en la naturaleza. Son mediadores para poder amainar un poco la cantidad de roedores, la cantidad de aves, la cantidad de lagartijas. Los bichos están en la naturaleza antes que nosotros. Entonces no tenemos que matar todo lo que encontremos. Bueno, si estamos frente estamos caminando, nos encontramos con una serpiente, se pone en posición de torta, nos mira,
tiene foseta loreal, tiene pupilas elípticas, tiene escamas con quilla, escamas carenadas, es un vipérido. Mueve la cola a toda velocidad, si hace ruido, es una cascabel, y si hace ruidito con el piso, es una yarará. Hay un montón de especies, no vamos a nombrarlas a todas, pero hay alrededor de 10 especies de yararás, y por suerte tenemos una sola especie de cascabel, ya vamos a ver cuál es. Pero acá tienen la característica, el diseño típico de la serpiente yarará. Fíjense, estos antiguamente le decíamos teléfonos, pero ya no existen los teléfonos así que les decimos auriculares, pero tienen más o menos este diseño. Casi todas van a guardar ese diseño parecido. Algunas se fuman un poco más, otras se cortan, pero ese diseño es casi en todas. No podemos indicar que es así en todas, pero en casi todas las yardas tienen un diseño más o menos parecido. También le dicen víbora de la cruz, por la cruz que se forma en la cabeza, pero generalmente le dicen urutú, yarda grande. Bueno, en Uruguay también tiene un montón de nombres estos bichos porque son especies que también podemos encontrar allá. Vamos a ver alguna foto más. Estas son un poco más doradas. Esta es una Yerracuzú misionera, un bicho enorme, casi 1 metro y pico de largo, donde puede inocular mucha cantidad de veneno, un veneno hemolítico, hemotóxico, destructor de tejidos. Ya la doctora va a hablar de eso, pero eh, es bastante peligroso. Vamos a dónde ubicamos a cada especie y a cada bichito. Esto capaz que está un poco desactualizado, como lo que dije anteriormente con los invertebrados, porque el calentamiento global hace que estos bichos puedan bajar un poco más, pero más o menos podemos indicar que la yarra grande se ubica más en todo lo que es el centro del país y en el norte. ¿Y qué pasa con Neuedidiporus? Que son, ahora, antes se llamaba Neuedidiporus, ahora tenemos Botrops diporus y Botrops neuedi. Son yardas chicas. Tienen características diferentes, pero las tres características que le nombré las van a tener seguro. Capaz que cambie un poco la coloración o la zona donde las encontramos, eso no importa. Que se arreglen los taxónomos, nosotros nos vamos a enfocar en cómo determinar a los vipéridos. ¿Y quién se lleva la peor parte? O la mejor. Para mí la mejor porque es una provincia muy enriquecedora. Misiones. Misiones siempre tiene especies de serpientes impresionantes porque están cerca del Mato Grosso, de Brasil, de la selva. Entonces tenemos yararacas, yararacuzú, mogeni, cotiara, que es el alternatus de panza negra. Tenemos muchas especies que no hay en otras partes del país. Entonces el Instituto Malbrán produce un antiveneno que es el tetravalente que abarca estas serpientes y es específico para Misiones o para la parte norte del país. Capaz que podría llegar a pasar de encontrar ese tipo de serpientes en Salta, en Jujuy, es probable. Hay veces que los camiones transportan estos animales. ¿Y qué pasa con la yararañata? La yararañata, la Botrops amoditoides, es la serpiente más austral del mundo. Es una locura, la verdad que es un honor tener este bicho en Argentina. Es una serpiente chiquitita, de un tamaño, bueno, no mucho más que 90 centímetros. Tiene la nariz respignada, como habíamos visto en la foto. Y las tres características típicas era fóseta loreal, escamas carenadas y pupilas elípticas. Ya con eso pueden indicar que es una especie de importancia sanitaria. Si tiene pupilas elípticas y no tiene todo lo demás, es una boa, porque es una de las pocas que tiene pupilas elípticas. Si tiene pupila redondeada, puede ser una culebra. Y no nos confundamos con la coral. Ya cuando vayamos a la coral, vamos a indicar que no tiene foseta loreal, tiene pupila redondeada, pero los colores nos van a indicar que es una coral verdadera o falsa. Ya vamos a llegar. Vamos a pasar al otro grupo importante de importancia sanitaria dentro de los vipéridos. Así que si es un vipérido, ¿cuál característica tenía? Foseta loreal, pupilas elípticas y escamas carenadas. Y en este caso le vamos a sumar el cascabel. Tenemos la suerte, o bueno, para mí la mala suerte, pero en realidad tenemos la suerte que en Argentina hay una sola especie de cascabel. Si se van a México hay 30, si se van a Estados Unidos tienen al crótalo diamantino, que es una locura. Por suerte en Argentina tenemos una sola especie que es el Crotalus durisus terrificus. Es una cascabel de buen tamaño, tiene un diseño particular en el cuerpo, que tiene como unos rombos dibujados, pero lo más importante de esta serpiente es que va a tener las mismas características que los vipéridos, las botrops. Foseta loreal, pupilas elípticas y las escamas con quilla. Ya vamos a verlas un poquito mejor. Ahí tienen el típico diseño del cuerpo de la cascabel. ¿eh? Fíjense. Lo interesante de estos bichos es que nuestras cascabeles tienen un veneno completamente diferente a las cascabeles de Norteamérica y de México. Así que estamos hablando de bichos de Argentina. No estamos hablando de otros bichos, de otros países.
Y también difiere el veneno con las especies, con los otros vipéridos como las botrops. Es totalmente diferente. Ya la doctora seguramente va a hablar específicamente de cada veneno. Miren acá de frente, foseta loreal, pupilas que no se ven muy bien, las elípticas. Lo que pasa es que los bichos están adentro de cajas especiales y tampoco podemos arriesgarnos a sacar una buena foto eh, porque el bicho detecta temperatura. Si me detecta la mano con la cámara, me puede morder. Ahí, bueno, se ven las escamas con la quilla. Y lo interesante que tienen las cascabeles es justamente el crótalo, el cascabel. ¿Qué es el cascabel? Bueno, en realidad son varias mudas que van quedando, mudas retenidas, que van quedando en una especie de, de soporte, de habitáculo, como si fueran las mamuscas que se van ingresando una dentro de la otra. Bueno, eso queda suelto y cuando lo mueve a toda velocidad, ya que en la cola tienen mucha musculatura que mueven a toda velocidad, eso genera el ruido del cascabel que realmente les cuento que es impresionante el ruido. Nosotros en el instituto tenemos unas 40, 50 cascabeles que cuando están todas locas, que están todas haciendo ruido, no nos escuchamos. Queremos intentar hablar y ¿qué? ¿Qué? Porque es muy fuerte el ruido que generan. Así que si estamos en el campo y vemos un bicho que se hace torta, que se nos pone en el medio del camino, que no se mueve y se queda mirándonos y hace un ruido muy fuerte, estamos en presencia de una cascabel. Miren el cascabel como los apéndices se van uniendo, este iría arriba de este iría arriba de esto se incrusta y queda tan agarrado que no se puede desarmar. Entonces, para desarmarlo hay que romperlo. Pero miren lo que es, lo que tiene adentro un cascabel. No es que tiene una bolita con una bolita adentro ni nada raro. Son simplemente mudas de piel retenidas que van quedando en la cola y se van soltando para hacer ruido. ¿Qué pasa? Cuando este bicho crece 1 metro y pico, tiene un cascabel de medio metro. No, los cascabeles se van cortando y se van regenerando. Por eso a veces encontramos una serpiente que intenta hacer ruido y no puede, porque capaz que perdió el cascabel en una de las mudas o en una pelea. ¿eh? Y ahí tenemos la distribución de las crótalus, de las cascabeles. Es un poco más de centro del país, un poco más al norte. Podemos llegar a encontrar no tanto, bueno, no tanto en la zona más austral, pero sí en el centro y en el norte del país. ¿eh? Tienen el típico comportamiento de la cascabel con su cascabel levantado y la típica forma romboidal. Bueno, y el veneno, un veneno miotóxico bastante fuerte, también de importancia sanitaria. Ya la doctora va a hablar de eso. Vamos al último grupo de serpientes de Argentina de importancia sanitaria, las corales. Las corales dijimos que no entran dentro de los vipéridos, así que no tienen foseta loreal, no tienen pupilas elípticas y no tienen escamas carenadas. Estas son de la familia de las cobras. Las cobras tienen foseta loreal, no, las cobras se levanta y es un bicho africano que es una locura. No tenemos cobras en Argentina. Pero sí la característica de las cobras es que tienen un diente que se llama proteroglifo, que es un diente diferente al de los que acabamos de ver. Es un diente fijo en el hueso que está acanalado, no está hueco, solamente tiene un canal. Entonces la coral tiene que morder y tiene que mantener la mordida para que ese veneno, para que lastime el cuerpo y que ese veneno ingrese. Generalmente un veneno neurotóxico muy fuerte, que ya seguramente se va a hablar de eso. Totalmente diferente a las anteriores. Fíjense que de las 3 especies que hablamos, o de los 3 géneros, ninguna tiene un veneno parecido. Bueno, sigamos con las corales. Vamos a diferenciar una verdadera coral de una falsa coral. Así, si ustedes están en el campo y se encuentran con un bicho de esto y dicen, ah, no, pero espera, ¿qué es? ¿Verdadera, falsa? ¿Qué le tengo que mirar? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que mirar en las corales para detectar si es verdadera o falsa. Tenemos acá, si ustedes ven mi cursor, una coral verdadera y una coral falsa. En realidad no, perdón, estas son las verdaderas, estas son las falsas. En las verdaderas vamos a encontrar los anillos negros rodeados de los anillos rojos. Lo interesante de ver es que los anillos negros sean impares. Vamos a encontrarlos de A3 o vamos a encontrarlo solo, de A1. No es que vamos a encontrar 5, sino que tienen que ser de 3 o de 1. Miramos las fotos. Fíjense, acá tiene una coral, acá hay un rojo, acá hay un rojo. 1, 2, 3. Esto es una coral verdadera. Acá hay un rojo, acá hay un rojo. 1. Esto también es una coral verdadera. ¿Qué otra característica tiene que tener? El anillo tiene que pasar por toda la parte ventral y dorsal, de abajo y de arriba. Puede haber alguna deficiencia genética, he visto algunas corales que el anillo no cierra completamente, pero son excepciones. Y vamos a ver acá qué pasa
con las falsas. Las falsas. El anillo negro realmente no pasa por abajo de la parte ventral, no pasa, sí está en la parte dorsal. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tiene dos anillos negros. Está el rojo y están los dos anillos negros que no pasan. Vamos a verlo en las fotos. Fotos. El anillo negro pasa por abajo del cuerpo, de la parte ventral y dorsal, pero tiene dos, es par, así que es falsa. Acá tenemos una Uxirrhofus, por ejemplo, que tiene anillos de A1, pero no pasan por la parte ventral. Bandas incompletas o bandas pares. Con eso ya pueden detectar si es una coral verdadera o si es una coral falsa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo se llama estos tres anillos negros cuando los podemos encontrar? Tríadas. Estas tríadas, depende de las especies de corales, pueden ir variando de tamaño. Capaz que el anillo negro es mucho más grande que los de los costados, capaz que son los tres iguales, capaz que son los tres finitos, capaz que son los tres gruesos, no importa. ¿Por qué? Porque dentro de las corales tenemos casi 9 especies. Hace poquito en el último congreso de herpetología se describió una más, la tricolor, si no me equivoco. Así que cada vez se van encontrando especies, todas tienen estas mismas características. Las tríadas entre los rojos o el anillo solo impar. ¿Sí? ¿Por qué hablamos solamente de una sola? Porque la única que tiene un anillo impar es la Micrurus corallinus. Micrurus es el género de todas las corales. Micrurus variocorifus, Micrurus lemniscatus, Micrurus pyrrhocryptus, Micrurus altirostris. Hay un montón de especies de Micrurus, pero la característica que van a tener todas las especies de Micrurus es anillos impares y anillos que pasen por la parte dorsal y por la parte ventral. Estos bichos van a nacer con este tipo de anillos. No es que de chiquito van a tener una coloración y de grande van a tener otra. Así que desde chiquititos podemos determinar si es una coral o una falsa coral. ¿Sí? Ahora ya hablamos de la coloración. Vamos un poco al comportamiento. ¿Qué hace este animal? O a la forma un poco más del cuerpo. Bueno, en las corales la cabeza casi que no está marcada. ¿Cuál es el comportamiento de la coral? Levantar la cola. ¿Por qué? Porque los depredadores van a pensar que ahí está la cabeza y van a atacarla en la cabeza. En realidad estos bichos no pican con la cola, es un mito también, pero levantan la cola para que los depredadores vayan a la cola y les quede la cabeza libre para poder escapar. ¿Qué pasa con las culebras? Las culebras tienen un cuello verdadero, se les nota mucho lo marcado después de la cabeza se afina un poco. En las culebras suele pasar. ¿Y qué pasa con los ojos y las narices? Bueno, los ojos son muy chiquititos en las corales, casi que no vamos a ver una pupila, no vamos a ver una verdadera pupila elíptica, una verdadera pupila redondeada. Tienen pupilas redondeadas porque son animales crepusculares que van a salir al anochecer o al atardecer o al amanecer. No van a, de noche tienen muy poca vista, pero no tienen foseta loreal, no tienen escamas carenadas y no tienen pupilas elípticas. Entonces tienen ojos muy pequeños. En cambio, las falsas corales van a tener ojos un poco más grandes, ¿eh? Y en algunos casos, como en unas ligofis, tienen narices respignadas, ¿eh? Es otra característica que fueron heredando, pero nos están indicando que son serpientes que no son de importancia médica. Son culebras que comen pececitos, ranas. Generalmente las culebras se alimentan de ese tipo de vertebrados. ¿Qué comen las corales? Bueno, nuestras corales de Argentina, la mayoría son ofiófagas, comen a otras serpientes, así que no hay que matar a las corales porque suelen comer yararás, suelen comer cascabel, hay muchos videos de eso. O culebras, o algunas lagartijas, también comen algunos reptiles, pero se especializan más que nada en eso. Es muy raro verlas comiendo mamíferos. Por eso es tan difícil mantenerlas en cautiverio, porque nosotros en el instituto tenemos que tener corales y ¿cómo le damos de comer? Y le tenemos que dar culebras, le tenemos que dar reptiles. Bastante complicado cuando tenemos un bioterio que nos abastece de roedores y de alimentos de mamíferos, ¿no? Vamos ahora sí al comportamiento. Bueno, lo que les comentaba, las corales levantan la cola de esta manera. Fíjense que esta es una verdadera coral. Acá está el rojo y acá está la tríada de colores negros. Una cola corta. Y miren las culebras. Acá sí podemos encontrar un solo anillo, pero este anillo en la parte ventral no va a estar completo, entonces es una culebra. Y las culebras son más huidizas. Vamos a ver una culebra y se va a querer ir rajando, es un bicho más tosco. Las corales capaz que se quedan en el molde mirándonos, y suelen hacer como movimientos, moviendo la cola y levantando la cola, avisándole al depredador que ahí está la cabeza, pero mintiéndole, porque realmente la cabeza está del otro lado.
como pueden ver acá en la forma del cuerpo, donde la colita está completamente levantada. Esta es una Pyrrhocryptus hermosa, fíjense las tríadas, lo raras que son. El anillo del medio es completamente alargado, comparado con los otros dos, ¿eh? Y acá tenemos una falsa coral con su nariz repignada, con sus dos anillos pares, dijimos que los pares eran falsas, y con un comportamiento más culebroide, ¿no? Más tosco, más que suelen salir rajando. No maten ninguna, no maten ni las corales, ni maten a las culebras. Todos los bichos están en la naturaleza por algo. Entonces no hay que ir cortándole la cabeza a todo solo por miedo, ¿eh? Se pueden informar si tienen miedo porque realmente es una... si realmente es una serpiente venenosa, la pueden recoger con algún gancho, con algo, ponerla en un tacho y llevarla a un lugar un poco más alejado de la población. Vamos a ver un poco de fotos de corales. Bueno, fíjense, acá tenemos una Pyrrhocryptus hermosa, color rojo y la tríada con el anillo del medio mucho más grande. Esta es la típica característica de la Micrurus Pyrrhocryptus. Una belleza de animal, es un bicho bastante grande porque ya las corales son chicas, así que con un bicho de 80, 90 centímetros de una coral es enorme. Les cuesta abrir un poco la boca porque son bichos que tienen boca chiquitita y el diente que les conté es un diente chiquitito, no es un diente como las vipéridos que abren la boca y inoculan el veneno. Entonces vamos a ver cómo se alimentan estos animales. Ahí tienen fotos de otras corales. Fíjense que acá la coral está mordiendo a una culebra. ¿Esto es una yarda? No, es una culebra. ¿Por qué? Porque tiene escamas lisas, porque no tiene foseta loreal y porque tiene escama y porque tiene ojo redondeado. Si esto tuviera pupila elíptica, si tuviera foseta loreal y si tuviera escamas con quilla, sería una cría de una yarda, por ejemplo, porque el diseño del cuerpo es muy igual, es muy parecido. Hay culebras que imitan muy bien a las yardas y culebras que imitan muy bien a las corales, ¿eh? Son diferentes tipos de mimetismo. Bueno, en este caso, la coral está mordiendo a la culebra, inyectándole un veneno neurotóxico que afecta al sistema nervioso y matándola para poder alimentarse, ¿eh? Ahí tienen otra foto. Donde vean la apertura bucal es muy chiquitita, por eso estos bichos es raro que muerdan, muy poco porcentaje de accidentes hay con estos animales, pero cuando los hay son muy graves por el tipo de veneno que tienen. La otra característica típica es que tienen estas escamas grandes en la cabeza, ¿eh? Cosa que un vipérido no lo tiene. Un vipérido tiene escamas muy chiquititas en la cabeza. ¿Esto es una coral verdadera o falsa? ¿Qué les parece? Miren, acá está el rojo, acá hay otro rojo. Uno, dos, tres. Es una coral completamente verdadera. Pasa el anillo por la parte dorsal y por la parte ventral, ¿eh? Bueno, ahora ya saben diferenciar a los vipéridos y a los elápidos. Ya hay cascabel y coral. Les comenté que tenían un diente chiquitito. Bueno, el diente no sale, es un diente que está unido al hueso y está fijo, ¿eh? Entonces, para ordeñar a estas serpientes es muy peligroso y muy difícil, porque tenemos que agarrar a la cabecita de la serpiente, bajarles un poco el labio e ingresar un capilar, un tubo de vidrio muy chiquitito en el diente para que nos baje un poquito de veneno. Si quieren ver videos de esto, hay en YouTube, en mi canal, un montón de videos de cómo ordeñamos a las corales y cómo ordeñamos a los vipéridos también, por si les interesa. No puse ninguna hora porque se alarga mucho y teníamos poco tiempo. Vamos a ver ahora un poco de variedad de corales para que ustedes sepan y aprendan a diferenciarlas y las zonas donde viven. Acá, por ejemplo, tenemos a la Pyrrhocryptus, que era una de las que más abarca territorio en Argentina, fíjense, es una locura los lugares donde puede llegar, y que tiene las tríadas un poco más alargadas, ¿eh? Los tres anillos negros que pasan por la parte ventral y por la parte dorsal son un poco más largos. Miren a la Baleocorifus, la zona donde habita y que generalmente es corrientes entre ríos, y los tres anillos un poco más finitos, ¿eh? Una locura. Y nos vamos a ir a, bueno, me parece que acá se ve mejor, Misiones. Misiones, no, perdón, sí. En Misiones vamos a encontrar a las frontalis, que tenemos una coral. Todas van a tener el mismo comportamiento de levantar la cola, ponerse así raras, moverse. No suelen salir huyendo, generalmente se quedan en el molde. Pero bueno, con todas estas características ya a veces ya saben diferenciarla. Fíjense, uno, dos, tres anillos negros, parte ventral, parte dorsal, perfecto. Tampoco vamos a andar agarrando la serpiente para ver si le pasa por abajo el anillo.
por favor no hagan eso, ¿eh? La idea no es que identifiquen, sino que puedan saber si se tienen que alejar o no. En realidad, en todos los casos hay que salir del camino y que el bicho haga su vida. Vamos a ver qué pasa con Misiones. Misiones tiene casi 4 especies de corales, lo mismo que con las yararás. Tenía muchas especies más Misiones que el resto de Argentina. Tienen al Altirostris, que es una serpiente con los 3 anillos un poco más finitos. Tienen a la Coralino, que es la única que tiene un solo anillo negro. Por eso decimos las bandas negras impares, 1 o 3. Bueno, la Corallinus tiene un solo anillo, tiene un veneno neurotóxico un poco diferente a las demás, pero sigue siendo neurotóxico. Y tenemos a la Lemniscatus, por ejemplo, que tiene los anillos un poquito más separados. Bueno, creo que ya aprendieron bastante de cómo identificarlas. Vamos a, de vuelta, a cómo prevenir los accidentes, tratar de mantener limpios los jardines, no meter las manos en cualquier agujero y más en zonas donde puede llegar a haber serpientes de cascabel, serpientes de yarará, serpientes de coral. Escuchen, escuchen muy bien porque si escuchan un prrr, es una yarará que está haciendo ruido con la cola. Si escuchan un tss, es una cascabel. La coral no suele hacer ruido, pero vamos a ver que se mueve con movimientos toscos y levanta la cola. Bueno, siempre si están en una zona rural, revisar los calzados, lo mismo que dijimos con escorpiones, no manipular animales para ver si es venenosa, si tiene la foseta, este dijo que tenía foseta loreal, lo vamos a ver. No, traten de verlo de lejos, si no lo pueden determinar, se alejan, no las maten, pero tampoco las jodan por un palito ni nada. ¿Qué no hacer? Que la gente está acostumbrada a hacer, capaz, porque lo vio en la película, ¿no? Yo vi en la película que la mordía una serpiente y se hacían un torniquete, peligrosísimo no hacer torniquete, seguramente la doctora va a hablar de todo este tema médico. No beber bebidas alcohólicas, no colocar remedios caseros, por ejemplo, no ponete grasa de iguana y cuero de chancho que se te cura nada, lo único que va a determinar, a detener el envenenamiento eh, es el suero antiofídico específico para cada especie. ¿Eh? Bueno, no succionar tampoco para extraer el veneno. ¿Qué pasa con los primeros auxilios? Bueno, lavar la herida lo más posible por las dudas de que haya entrado alguna bacteria que haya quedado en el diente, o alguna salmonela, o algo de tierra. Desprender todo lo que haga presión en el cuerpo, capaz que algunos venenos son hemolíticos y empiezan a inflamar, hemotóxicos. Entonces, anillos, relojes, pulseras, los corpiños en las mujeres, pantalones, todo lo que haga presión en el cuerpo donde el veneno pase, destruye. Entonces, tratar de que quede completamente libre. Y bueno, lo más rápido posible al centro asistencial más cercano. No tratar a los bichos, a la gente en casa y lo más importante, ir rápido. Nada de, bueno, lo picó, pero vamos mañana porque ahora es de noche o hace frío. No. Lo más rápido posible acudir al centro asistencial porque es lo único que va a detener el envenenamiento, la aplicación del suero. Nada casero ni nada, ni esperar mucho tiempo. Bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias Emiliano, clarísimo, ¿sí? Así que bueno, te saco el rol de presentador, ¿No? Emiliano, así le presento las diapositivas a la doctora. Bueno, ¿se ve ahí, doctora? Sí, muy pequeño, no sé si se puede, a ver, voy a ver si se puede agrandar un poco o se tapa más o menos, a ver, ahí está, no sé, hay una imagen como que borra acá, ahí Ahí está. está perfecto ahora. Bueno, Bueno, una vez escuchado la disertación de Emiliano, ya sabemos distinguir biológicamente este tipo de animales, de esta serpiente, que son de interés sanitario. Nosotros nos vamos a dedicar a las tres, yarara, cascabel y coral. La que sigue. Bueno, el Botrus o la víbora, la serpiente de Yarara, tiene la característica que tienes el veneno, 3 acciones: necrotizante, coagulante y produce hemorragias. Cuando yo tengo manifestaciones locales en los lugares donde más habitual es, que son las manos o los pies, puedo tener desde una pequeña inflamación, un edema,
¿no es cierto? Un edema que a veces no deja signo de Godet, pero la inflamación es muy intensa, a veces el edema este es duro. ¿Y después qué pasa? Después hay una equimosis, ¿no es cierto? Sufusiones hemorrágicas puede haber, pero lo más característico es que empieza con ampollas. Esta ampolla puede contener líquido y pus, o sea, y puede tener sangre también. Pero también nosotros vamos a notar la marca que dejan, ¿no es cierto?, los dientes inoculadores. Que no siempre busquemos dos, porque nos ha pasado que hubo gente que tenía medidas de protección en el pie y hemos encontrado una sola marca. Y en otros hemos encontrado tres. O sea, primero tuvo las dos y después vuelve a inocular una tercera. Estas lesiones con el tiempo, y si no lo hacemos a tiempo, como mencionaba Emiliano, si no llegamos a tiempo a la consulta, puede tener secuelas importantes. ¿Qué produce el Botros a nivel general? Ya dijimos a local, ya vamos a ver un algoritmo que hemos hecho nosotros. Puede producir trastorno en la coagulación y incoagulabilidad. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos llegan los niños y cuando vamos a hacerle una APP y un KPTT, no coagula, no hay nada, no coagula absolutamente nada. Entonces, esto también nos va a marcar si fue mucho el veneno que se introdujo o poco. Y si tenía una barrera, que serían los medios de protección. Entonces, ¿qué podemos tener? Epistaxis, hemorragia a nivel anal, podemos tener gingivorragia, ¿no es cierto? Y después náuseas, vómitos como una cuestión general. Pero ojo con esto, porque empieza así y después, ¿qué podemos hacer? Al tocar el riñón, puede producir oliguria, puede producir anuria y llevarnos a la insuficiencia renal aguda. La que sigue. Bueno, fíjense, acá tienen un pie de un niño y fíjense en la lesión cómo va evolucionando. Ahí están las marcas de la inoculación, pero tiene un edema que comprime casi todo el tobillo y tiene hemorragias alrededor. Nosotros decimos que esto es leve cuando el edema local es mínimo. Este ya empieza a agrandarse y es moderado. Cuando ese dolor también es mínimo o no está, y cuando hay pequeñas hemorragias. Pero esto con el tiempo aumenta el tamaño, aumenta la hemorragia, entonces pasó a ser moderado. ¿Sí? Y el grave, el edema puede llegar hasta arriba del miembro, si es en el pie y no en la mano, un dolor que no se tolera, pero a partir de esto es muy probable que haga las manifestaciones generales. ¿Cuáles son? Que haga hipertensión, que no coagule como corresponde y empezar a hacer los toques renales. La que sigue. Bueno, este es un caso de una niña de 3 años de edad, que fue en el año 2017, que mientras dormía, a las 3:30 de la mañana sufre una caída, se cae de la cama, ¿no es cierto? No pierde el conocimiento, pero empieza a llorar. La mamá le nota que en la piernita, en la parte del miembro izquierdo, inferior izquierdo, nota edema y sangrado. Inmediatamente corre al hospital regional, donde se le diagnostica una mordedura de ofidio. Se sospecha por la lesión esta necrótica, coagulante y hemolítica que produce la yarará y se coloca el antiveneno, 4 ampollas en forma correcta, ¿no es cierto? Por suero. Había vómitos también, la que sigue. Esto es muy importante que llega a tiempo, porque si esperamos hasta el otro día, lo más probable
que pase su efecto local y terminemos en una coagulación intravascular. Si ustedes ven acá, había edema, ya van a ver la foto, ahí estaba la niña pálida con edema bipalpebral, pero ¿qué fue lo más característico? El miembro izquierdo violáceo con edema, pero había un hematoma con 3 improntas. ¿Se acuerda que yo les dije? Puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 1. La temperatura hasta el momento estaba conservada, entonces dijimos, no debe haber infección. Pasemos a la que sigue. Este es un caso que nos enseñó muchísimo. Fíjense en la lesión, fíjense en la inoculación, el edema que tenía y las sufusiones hemorrágicas. Esto fue el primer día. Y fíjense, tan llamativo, el APP no coagulaba, no había nada. Y el KPTT tampoco. Entonces estábamos ante un paciente grave que si no actuábamos enseguida, este paciente podía no solamente tener secuelas, sino morir. ¿Las 4 ampollas eran suficientes? No. Para poder cubrir el veneno que circulaba, necesitábamos colocarle, aunque sea 2 ampollas más. La que sigue. Y fíjense, acá le tapé un poquito la cara, fíjense ahí el edema, la sufusión y la hemorragia. Nosotros nunca habíamos visto esto en otro chico. Esto fue a las 48 horas de evolución. Y fíjense en el pie, qué feo que lo tiene con esa ampolla serosa, con esa hemorragia y ese edema. ¿Y qué más hizo? Un brote que normalmente no nos sucedió en otros casos, un brote con su fusión hemorrágica en casi todo el cuerpo. La que sigue. Esta fue presentada en un congreso. Al segundo día de la internación, fíjense en la criatura, no solamente tenía edema en los párpados y en la cara, sino en el tejido a nivel del cabello. Estaba muy taquicárdica, ¿no es cierto? Y en este momento, aparte del el edema que tenía en la pierna, fíjense, parecía como una empanada, duro. Acá está la ampolla, la sufusión hemorrágica, la equimos, pero hemoglobina tenía 6,7 y tuvimos que transfundirla. Pero ya empezaba a visualizarse una PP que mejoraba con 74% y un KPTT casi dentro de lo normal, ¿sí? Esto fue más o menos después a las 12 horas. Pasemos. Y fíjense en acá, está mucho más activa, empezó a tolerar por vía oral la medicación y el APP ya de 70 y pico aumentó a 84, ¿sí? Y esta es una variación de 27 a 30, pero miren esa piernita, el edema muy importante, había una compresión importante en la pierna y que tenemos que seguirlo nosotros para que no después no nos haga una fascitis. La que sigue. Acá muy bien, muy buen estado de ánimo. Fíjense que disminuyó mucho el edema de la cara, de la parte del cabello. Fíjense en las hemorragias, cómo están detrás de las orejitas. El pie empieza a mejorar, el otro, la parte del talón y empieza la parte del frente a disminuir el edema. Esto fue el 6.º día de internación. Pasemos. Y esto, miren ustedes, se fue de alta y vuelve a la consulta 15 días después de control en muy buen estado general. Este fue uno de los casos que más enseñó porque la mayoría presentaba la lesión en la pierna, en la mano y no había semejante cuadro en todo el cuerpo. Pasemos al que siga. Bueno, este es otra bebé, un lactante, que fíjense, es muy simple. Hizo la lesión en el eritema, apenas se nota ahí, casi ni se ve, pero la evolución fue brillante. Apenas llegó, se le puso el antiveneno y respondió perfectamente. Este es otro caso, una chica más grande que también fue picada acá. Y esta, fíjense, donde estaba acostada en el piso, y tuvo la lesión casi entre el tobillo y la pierna.
muy llamativa, la ampolla, la vesícula, muy llamativa, pero tuvo una evolución muy buena. Este caso de abajo es un caso de un adulto. Acá el que está más abajo, este es un nene, pero este es un adulto. Fíjense que empieza con la ampolla bien tensa. ¿Qué le había pasado a este hombre? La que tenía en la parte del talón, a alguien se le ocurrió punzarla. Bueno, esta por suerte no la tocaron, pero hizo una reacción edematosa y aparte con sus fusiones hemorrágicas muy importante. Se le colocó las ampollas, se lo consideró moderado, grave. Respondió a 6 ampollas y anduvo muy bien. Y el nene fue en la mano también, fue traído a tiempo, se le hizo el antiveneno y respondió. Vamos al otro. Que sí. A ver, nosotros tenemos, fíjense en la estadística, los mayores accidentes están entre los 2 y 4 años y el que sigue entre los 10 y 4 años, pero tenemos toda esa población de 2 a 15 años con, muy común con el accidente de Yarara. Es la más común que tenemos nosotros en nuestra consulta. Una sola vez vino una coral y otra vez vino una cascabel, pero las serpientes que más llegan al hospital son las Yarara y las Yarara chicas. La que sigue. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Identificando la especie con los antecedentes, ¿no es cierto? Y bueno, y si lo pueden traer a la serpiente, es mucho mejor. Hay veces que llegan los bomberos y los policías que la han encontrado en el momento del accidente y nos traen y nosotros la identificamos. Me recuerdo que hace unos años, 7 más o menos años, nos llaman y nos dicen el chico que acaba de llegar fue mordido por una cascabel. Así que si quieren adelantar, vayan poniéndole el suero. Nosotros las llevamos. Claro, a ellos le dieron la víbora tapada, ni siquiera la había visto la gente esta. Y el policía, cuando vimos el paciente, tenía toda una sintomatología que no tenía nada que ver con la yarara. ¿No es cierto? Era tosis palpebral, todo más, no tenía ni nada para cascabel, pero sí tenía para yarara. Menos mal que nosotros hicimos el examen en conjunto, lo revisamos al paciente y dijimos, no, hay que poner el antídoto para yarara, esto es un Botrum. Y fue efectivamente un Botrum. Entonces, también tenemos, cuando nos llega un paciente, preguntar, ¿dónde estuvo? ¿Afuera, adentro? ¿Estuvo en la zona rural? ¿Estuvo en el campo? Pero a ver, hemos tenido este año muchísimas mordeduras de víbora por las inundaciones, por la sequía, que muchos han entrado a lugares, por ejemplo, inclusive no humildes. Hemos tenido en San Vicente, hemos tenido en otros barrios y hemos tenido también en country. Entonces esto le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que podamos diferenciarlo. Poder decir, es una yarara y no es a lo mejor un loxosceles, que deja una lesión parecida. No es una fascitis, no es una vasculitis, etcétera. Entonces es muy importante el diagnóstico certero y que lleguen a tiempo. La que sigue. Bueno, ¿cómo lo tratamos? Nosotros lo tratamos, estabilizamos al paciente, calmamos el dolor, lavamos bien con agua y jabón, no tenemos que poner ningún ungüento, como decía Emiliano también. Tratamos de inmovilizar al paciente para evitar que aumente más el edema. Se curan bien las lesiones y muchas veces, que nadie lo tiene en cuenta, tenemos que fijarnos si él se acuerda o tiene un carnet porque hay que prevenir el tétano. Hay mucha gente adulta que no vuelve a hacer el esquema de vacunación. Pero es muy importante, por esto que estábamos hablando, que puede haber un toque renal, de hacerle una buena hidratación, tanto a un chico como a un adulto. Si yo tengo un chico es 1 o 2 mililitros por kilo, pero si es un adulto, de 20 a 40 mililitros, la que siga. Entonces, ¿y por qué muchos dicen,
pero yo te lo mando con un antihistamínico, un corticoide. Bueno, a veces para disminuir el edema, pero nosotros no hemos visto que la premedicación cambie la evolución. Pero muchos lo colocan a la premedicación, pero sí, si esa herida se infecta o está infectada, tenemos que pensar para poner el antibiótico, ¿cuál es el bicho más común que puede estar ahí? Entonces tenemos la Morganella morgani, la Escherichia coli, el estrepto. Entonces, ¿qué antibióticos vamos a usar? Y los que cubran esto. Nosotros en el hospital usamos mucho la clindamicina, pero se puede usar también el amoxiclavulánico y lógico, cuando hay una lesión, como lo hemos visto, y es muy importante, y hay una fascitis, a veces tenemos que hacer cirugía plástica. Pasemos a la que sigue. Y el tratamiento específico, por Dios, a veces me dicen, ¿cuánto tiempo antes? A ver, lo lógico es que lleguen antes de las 6 horas, pero también depende de si ha comido antes, ¿no es cierto? Esa yarará, ya cuando ha salido a ponerse en contacto con nosotros, ha tenido mucho veneno, menos, depende del lugar donde vaya a inocular, por lo general son miembros y piernas, pero si está acostado ya van a ver, a veces hemos tenido en la cara, ¿no es cierto?, cuadros graves. Entonces, si es un cuadro leve, con 2 a 4 frascos, yo la puedo solucionar. Moderado de 4 a 6 y grave 8. Hubo gente que colocó 12, nosotros hasta 8 llegamos. ¿Cómo se hace? Se hace con un suero, ¿no es cierto? Se diluye en el suero, se lo hace con destroza el 5% en 200 centímetros o en 150, pero no lo pasamos rápidamente, porque nosotros tenemos que evitar que puedan hacer alguna reacción. En los chicos duramos por lo menos media hora y en los adultos hemos pedido también lo mismo. Pasemos. La que sigue, Diego. Bueno, pasemos otro, que estos son otros casos que quiero ver, que no creo que lo hayan visto. La que sigue. Bueno, este es un caso que muy buena evolución. La chica de 9 años también vino de Altagracia. Llegó muy a tiempo, pero a la media hora ya tenía un APP del 10%. Se colocaron a las 3 horas, las 3 ampollas y se recuperó a las 3 horas del accidente. Muy buena resolución esta chiquita. La que sigue. Bueno, fíjense, esta fue una nena que durmiendo en el piso, en un colchón, fue mordida por una yarara. Pero ¿qué pasó con esta niña? Llega rápido, corriendo con sus parientes, de los cuales uno era un enfermero. Y dice, doctora, doctora, se ha quedado ahí el veneno porque yo le puse un torniquete. Bueno, esto es lo primero que no tenemos que hacer. Fíjense en el edema, la necrosis como aumentó ahí por el hecho del torniquete. Ya le voy a mostrar cómo quedó del otro lado de la mano. Y este es otro caso de necrosis de yarara en un dedo. Entonces, es muy importante que lleguen a tiempo y que le pongamos. Por suerte tenemos los antivenenos, hay que poner eso. La que sigue. Fíjense, esta es la manito de la chica cuando fue evolucionando del torniquete, ¿sí? Esto, esta y esta, como sigue. Entonces, fíjense en el daño. Por suerte no se tuvo que amputar esa mano. La que sigue, estas son de un libro. Fíjense en un caso de adulto moderado, las ampollas, las sufusiones, qué sé yo, este es un caso gravísimo. Y en las manos el edema y las sufusiones. Pasemos. Y este es un caso de una niña de San Luis que durmiendo en el piso también fue mordida por una yarara. Si se fijan ahí, ¿qué se ve? Uno solo. Se ve la mordida porque la otra estaba dentro de la boca. Una lesión y una equimosis debajo del labio inferior y un edema importante en toda la cara y el cuello. ¿No es cierto? Esta nena, la verdad, que cuando la vieron, dice, no, vamos a hablar con cirugía, esto debe ser un absceso. Nadie, como tenía una sola inoculación, no querían entender que era una víbora, pero la mamá
vino y dijo, no, yo sentí el ruido y la vi irse, era gorda. Dice, entró a la casa y efectivamente, bueno, cuando se le coloca primero los 4, después 2 ampollas más, 6 en total, la nena empieza a mejorar toda la parte de su coagulación. La que sigue. La que sigue, digo. Bueno, ahora la otra, ya la explicó todo Emiliano, la anterior, la crotálica, no, la anterior para decirle esto. El veneno de esta es neurotóxica, la anterior digo, neurotóxica, miotóxica, ¿no es cierto? Coagulante y no produce hemólisis, como la otra. ¿Cuáles son las manifestaciones local? No tiene prácticamente, no tiene dolor y muy leve eritema, pero sí tiene manifestaciones generales como visión borrosa, diplopía, tosis palpebral, se le caen los párpados, mucho dolor, mialgia y se fija esta mioglobina a nivel renal y puede dar mioglobinuria, ¿sí? Inclusive, si esto avanza, puede producir parálisis respiratoria. La que sigue. Entonces, dijimos, neurotóxica, que tiene una toxina, que es la crotoxina, que es la que produce la parálisis flácida, porque inhibe que se libere la acetilcolina. Es miotóxica, que tiene dos, la crotoxina y la crotamina, una nefrotóxica, que es secundaria a la rhabdomiólisis que produce, es coagulante, pero esta no es hemolítica. El veneno de esta cascabel sudamericana no destruye la matriz extracelular. Entonces, fíjense en la diferencia con la anterior. Entonces, no esperemos ver grandes lesiones en el cuerpo, pero sí lesiones a nivel sistémico. La que sigue. Fíjense, ha tenido que ser de libro porque no hemos tenido, fíjense esa fascia, los ojos como con miedo, puede producir bilirrubina alterada, ictericia, y sí vemos por su mioglobina, por su miotoxicidad, las orinas de este color. Un color caoba, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva de tratamiento y rehabilitación y cuánto se gasta en esto? Pasemos. Si es leve, hay muy poca sintomatología neurotóxica porque aparece tardíamente la neurotoxicidad, pero tampoco hay mialgia, pero acá en la leve no hay color en la orina, ¿sí? Puede o no producir la hemoglobinuria, pero el color no se ve. Ahora, cuando entramos en la moderada, ya se nota que el cuerpo, dolor en el cuerpo, mialgia, hay alteración de la orina y hay alteración en la coagulación sanguínea. Y cuando es grave, la neurotoxicidad evidente, tenemos la tos y la fase miasténica, se acuerdo que lo dije, mialgia generalizada, orinas muy oscuras, oliguanuria y una insuficiencia renal. Y puede haber una coagulación intravascular. Vamos. ¿Cómo lo trato esto? Igual que los otros, calmar el dolor, hidratación, que es muy importante, como le dije, en el adulto y en los chicos, pero a veces para manejarla y hacerla orinar, porque se da la insuficiencia renal, tenemos que usar manitol, y a veces con el manitol no es suficiente, entonces usamos furosemida, que es un diurético que actúa en las asas. También podemos alcalinizar la orina, y tenemos que saber nosotros cuánto queremos neutralizar y cómo nos fijamos en el frasco de cada antiveneno. Tiene la concentración que tiene. Yo tengo que saber si es leve, moderado, grave, para saber si yo tengo que neutralizar 50, 100 o 200, ¿sí? Que eso sería entre 5 a 20 ampollas. La secuela de este caso es posible insuficiencia renal porque se deposita la mioglobina. La que sigue. Bueno, la coral.
Ya dijo todas las características Emiliano, pero este veneno es neurotóxico, fundamental. Entonces, ¿tengo otra cosa local, edema? No, tengo analgesia, hipnoanalgesia o anestesia leve y manifestaciones generales. Hay un compromiso muy importante muscular, neurológico y motor del lugar donde esta serpiente mordió. Pero también hay alteraciones oculares porque es muy neurotóxica y en esta tengo que poner casi inmediato el suero. En la coral nosotros tuvimos una que empezó, un caso excepcional, y la logramos colocar a la hora el antiveneno y fue espectacular la respuesta de la criatura. En esta no podemos esperar 6 horas. ¿eh? Entonces esta tiene que ser apenas conseguimos el diagnóstico y por eso en las zonas regionales y en el interior de la provincia tienen suero, porque no pueden, hasta que llegan, podemos perder un tiempo precioso, ¿sí? Hacemos la internación en UTI porque es grave, le hacemos un monitoreo de la función y en algunos casos se puede hacer la prueba de la neostigmina, pero por lo general con el antiveneno hemos tenido muy buena resolución. La que sigue. Ya vamos terminando. Bueno, el mecanismo de acción son neurotoxinas que se unen al receptor de la acetilcolina a nivel nicotínico o puede bloquear la unión de la acetilcolina y da esa parálisis flácida también. La especie, esta coralina, tiene neurotoxina B que actúan a nivel presináptico y postsináptico. Adelante. La que sigue, Diego. Bueno, los antivenenos, un poco dijo Emiliano, son soluciones de fragmentos B, de inmunoglobulina. El animal mayormente utilizado es el equino y cada lote tiene una indicación precisa para poder neutralizar con este antiveneno. Está expresado en miligramos el veneno, para que los miligramos para neutralizar. Con esto podemos calcular las ampollas que tenemos que administrar. ¿Se acuerdan que yo dije 50, 100 o 200? Entonces ahí vamos a sacar que son 2, 3, 4 o 6. La edad o el peso del individuo no tiene nada que ver. Un niño y un adulto reciben la misma cantidad, ¿sí? Y los niños, lo que acabo de decir, reciben la misma dosis. A la que sigue. Entonces, antivento, 10 ampollas antes de las 2 horas que yo le decía de la coral, es fundamental. El frasco ampolla de 5 mililitros en Argentina y en Brasil tiene 10 mililitros. Todos son venenos heterólogos. Los antivenenos líquidos están refrigerados entre 4 y 8 grados. Los liofilizados no requieren la refrigeración. Nosotros nos manejamos con todos los del Malbrán y la verdad que nunca hemos tenido problemas. La que sigue. Acá volvemos a repasar. Entonces una es proteolítica, hemolítica, coagulante. La otra es neurotóxica, hemolítica y coagulante. Y la última es neurotóxica. Pasemos. La doctora Menotti quería saber si este sábado Ahí estaría termino. ¿Cómo? hacer la Ahí misión, termino. porque recién a último momento se bajó una bioquímica, así que sería Hola, bueno. estoy escuchando. Perdón, quiero seguir, así ya termino porque estoy escuchando. Buenas noches, soy el La doctor Manuel iatrogenia. Esperanza, me pasó La tu ia- la doctora Perdón, estoy escuchando. este sábado Quiero estaría terminar hacer la la misión. presentación. ¿Puedo terminar la presentación? Perdón, La doctora, se había activado iatrogenia, el audio falta de de un conocimiento asistente. del tema, las ligas. Ah, bueno. La falta de conocimiento del tema, ligadura del miembro que ya le dijimos, succión de la lesión. Esto es muy importante y en este momento no existen los succionadores que hay en Estados Unidos porque acá en Argentina no existe. Así que ni jeringa, ni colocar nada de esto, ni bebidas alcohólicas, ni colocar extracto de plantas que por ahí que son muy buenas. Nada de esto. La que sigue. Ya terminamos, una o dos más. La que sigue.
Bueno, estos son los métodos de la otra más que sigue. De protección siempre hay que ir a los lugares, ¿no es cierto?, con las botas adecuadas. Una de las cosas que nos olvidamos es cerrar la carpa cuando nos vamos al campo. ¿Por qué? Porque limpiamos todo alrededor y no cerramos la carpa. Entonces las víboras entran ahí, en los espacios. Después lo otro, hay que tratar de no tener residuos y también cuidarse de las ratas, que es uno de los alimentos preferidos, ¿no es cierto? Pasemos en la parte epidemiológica. Normalmente la OMS dice que hay 300.000 mordeduras de serpiente en el mundo, mueren de 30.000 a 40.000 personas por año. Hay muchos casos, esto es viejo, ¿no es cierto? En 2001 registrados en Córdoba y en otras provincias, pero la que más común y la que predomina es la yarara. Los peones son los más afectados porque trabajan en esto y los pies más que las manos. La que sigue. Las medidas generales, ya algo dijo, retirar los anillos, colocar un acceso venoso, evitar... Y esto sí, recuérdenlo, por favor, aparte de aplicar la antitetánica, evitar analgésicos como aspirina. ¿Por qué? Porque van a producir más hemorragia. Y si yo tengo que el ibuprofeno también actúa a nivel de las prostaglandinas, tampoco le puedo dar el ibuprofeno. Bueno, y lo que dijimos recién, no cautorizar, no hacer, porque algunos quieren colocar el suero en el lugar, es una locura, ni el torniquete. La que falta, acá están succionando que no corresponde y todo lo que no debería hacerse. Pasemos. Accidentes biológicos, acordarnos de que el botrus puede producir colapso hipovolémico, hipotensión, coagulación. El crótalo produce parálisis respiratoria e insuficiencia renal. Y la otra también parálisis, que es la coral. La que sigue, esta es la bibliografía, y la que sigue, así ya termino. No siempre podemos hacer grandes cosas, decía María Teresa de Calcuta, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Gay. Muy buena la presentación, excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Vamos a empezar con... Estoy subiendo algunas preguntas para Emiliano. Emiliano, ¿estás? Si no, empezamos con las preguntas de la doctora. Eh, Sí, no hay problema. Marcelo pregunta si se pueden dar corticoides. ¿Se debe o A no se ver, debe? normalmente, a veces recibimos con corticoide y antihistamínico por su efecto antiinflamatorio que lo quieren usar, pero no está comprobada su efectividad, así como sí está comprobado los antivenenos. O sea, se puede hacer el corticoide y el antihistamínico a veces antes de que llegue, ¿no es cierto? Pero nosotros no hemos visto, ni la literatura habla de la diferencia con la premedicación. Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, acá dicen, mucha gente habla de cierto tiempo, desde los accidentes hasta la atención médica. Es cierto que en algunos casos se necesita llegar antes de las 2 horas. ¿Cómo hacen las personas que viven en el interior y tienen más horas de viaje hasta un centro de atención que tenga el antídoto? Bueno, a ver, en el único caso que necesitan 2 horas o menos es cuando es una coral, que es muy excepcional que tengamos accidentes por eso, porque hemos tenido la mayoría, casi el 70% de yarará y el resto de cascabel. Eh, ¿Qué ha pasado? Siempre hay un lugar cercano de la zona donde tiene todos los antídotos. Entonces, nos ha pasado acá en Córdoba que cuando no puede llegar porque está muy lejos, va al centro más cercano, donde tiene los antivenenos para que se lo coloquen y después con el suero y con el veneno es trasladado. Inclusive nosotros hemos traído gente de San Luis, de otros lados, en avión sanitario.
Por eso es importante que se haga el diagnóstico. El problema es cuando no se hace el diagnóstico, que se piensa en otra cosa. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, acá hay una pregunta, no sé si tiene alguna experiencia, doctora, o le han consultado, si las dosis de suero antiofídico son extrapolables a veterinaria. A ver, normalmente eso lo puede contestar Diego, ¿no? Yo en escorpiones, por ejemplo, sí hemos usado. Y yo cuando hay lesiones importantes, sobre todo en cara, en los perros, y es producido por una yarará, le dijimos sí, hay que colocar. Y tienen más tiempo de duración el antiveneno porque a nosotros hay venenos que se nos vencen. Entonces, eso han sido colocados en animales con muy buena respuesta. Sí, pero de lo único que yo tengo conocimiento y que hemos dicho que se puede intentar es con un perro que fue una mordida muy importante en una zona rural. El resto no, no sé si Emiliano sabrá, no tengo otra experiencia. Bueno, eh, vamos alternando ahora sí, que está ahí Emiliano con algunas preguntas, Emiliano, para ti sobre características biológicas de las corales, ¿sí? Las bandas completas de las corales verdaderas están tanto en individuos adultos como juveniles, por un lado, y otra pregunta con respecto a la coral, si en lugar del blanco puede existir el color amarillo. Bueno, excelente pregunta, porque pasa que en algunos países, como Venezuela, tienen algunas frases que dicen, si te toca el amarillo con el rojo es venenosa, pero en realidad en Argentina no sirve. Generalmente nuestras corales tienen color blanco. Puede ser un poco más cremita, puede ser un poco más amarillo, pero las que tienen amarillo, amarillo, amarillo no hay en Argentina. Es otro tipo de coral. Puede haber corales con colores amarillos, pero en Argentina generalmente no. Es blanco o es más beige. ¿Eh? Y desde que nacen tienen esa coloración. No es que son verdes desde chiquititas y cuando crecen cambian de color. Desde que nacen ya tienen la cantidad de anillos y también depende de la cantidad de tríadas para determinar qué especies son. Las que tienen más de 9 tríadas son tal especie, las que tienen más de 13 son tal especie. ¿Eh? Pero acuérdense de los colores, nosotros no tenemos esas reglas memotécnicas como tienen en otros países de que si te toca el amarillo con el blanco es mortal, algo así. Pero no, en Argentina no. Bueno, muchas gracias. Después consulta William sobre la calidad terapéutica del antiveneno, si depende de la edad o el sexo del espécimen. No sé, para ambos. Eh, y yo creo que hay bastantes trabajos con respecto al tipo de veneno, si afecta más cuando son bebés o adultas. Realmente no estoy seguro si el tema acá es que un bicho adulto va a tener más cantidad de veneno, entonces capaz que afecta un poco más. Una cría, la glándula salival es chiquitita, pero las crías desde que nacen tienen veneno y también son peligrosas y pueden ser letales. Pero hay estudios que hizo el doctor Adolfo de Roth de venenos de crías y de venenos de adultos en cómo afecta al sistema del cuerpo. Lo que sí es importante que siempre en los bebés y en los chicos más chicos y de acuerdo a la zona donde muerde, puede producir daños más importantes. Este en la cara, que yo les mostraba, también es muy riesgoso y tuvimos que controlar todo el paquete vasculonervioso. Entonces, venenos tienen. Ahora, el problema es en el adulto, a veces puede controlar más y limitar. En cambio, un bebé que lo tome toda la parte del cuello, ¿no es cierto? Puede hacer cuadros muy graves y a lo mejor con menos cantidad de veneno. O sea que un adulto a lo mejor necesita más. Pero yo también he leído de Adolfo varios trabajos y es tanto en los chicos como en las serpientes grandes tienen veneno y pueden producir una lesión, mayor o menor, de acuerdo a eso también, ¿no es cierto? Al organismo si es más susceptible o no. Bien, muchas gracias. Bueno, Daniel pregunta sobre las especies de animales que son inmunes al veneno de las serpientes. Si existen, ¿cuáles son?
Yo tengo entendido que las zarigüeyas soportan muy bien los venenos, ya porque son bichos que son omnívoros y comen absolutamente todo. Siempre hablando de Argentina, ¿no? Los zorrinos Argentina. también pueden llegar a ser, pero no hay ningún estudio específico que indique, porque seguramente lo preguntaron porque hay una nota dando vuelta de que la sangre de la zarigüeya se puede hacer antiveneno. En realidad es todo, hay que Sí. investigar, hay que averiguar un poco más, no hay nada específico armado. Pero sí, hay bichos que se van bancando, depende de cómo evolucionaron, ¿no? Mismo hay caballos que también soportan picaduras naturalmente, como hay otros Así, que mueren al toque, así que todo va al a toque. depender de cada individuo. Bien, muchas gracias. Acá preguntan si hay tratamientos de sueros que con un solo frasco de ampolla es suficiente. Porque como decían recién, a veces se necesitan varios frascos de ampollas, ¿sí? ¿Y por qué no se, una pregunta más técnica esta, ¿por qué no se hacen frascos de ampollas con mayor concentración? Bueno, no sé, Emiliano, vos de eso, yo lo que puedo decir en la cuarto a la parte clínica, que nunca con una ampolla hemos podido resolver una situación. Por eso ya está pautado, porque la cantidad de concentración que tiene el frasco ampolla, si es leve, tenemos de 2 a 4 ampollas, y con eso estábamos seguros que vamos a resolver el problema. Moderado de 4 a 6, a 8 y el grave de 8 a más, porque tienen la concentración en miligramos para saber que pueden neutralizar el veneno ese. Nunca con una ampolla hemos podido resolver el caso. A ver, ojo, hay gente que ha dicho que le ha colocado una ampolla y no ha sido mordido por una víbora. Es otra cosa, que no tiene lesión, que no vemos nada. Entonces, nosotros para poner el antiveneno tenemos que estar seguros también que ha tenido una mordedura y para eso tenemos que hacer una buena revisación, una buena análisis y tampoco se puede hacer en un dispensario el antiveneno. Tiene que ir a un centro de salud con el suero, con el control, porque a veces también tenemos que monitorizarlo. Y de ahí pasa a UCI, pasa a UTI u otro lado. Es lo que te puedo decir yo. No sé qué otra, si algo Emiliano vos ves de otra forma, no sé. Les cuento más o menos un resumen de cómo se elabora el antiveneno. El antiveneno no Ahí es algo está. que se puede agregar cantidad o que se puede Claro. mejorar la calidad. Todo va a depender de la calidad del veneno que nosotros entreguemos. El veneno se le hace, cuando se entrega el veneno, se le hace una DL50, una dosis letal 50, donde se mide la potencia. Respecto a esa Sí, potencia, señor. se producen los inmunógenos para inocular a los equinos. Y depende de la respuesta que dé el equino, va a ser la respuesta de el lote que va a salir de antivenenos. Así que cada ampolla de antiveneno va a tener un determinado tipo de inmunidad. Mismo en el frasco dice, esta ampolla está elaborada para eliminar tantas miligramos de veneno de suero específico. Es decir, que cada lote sale con un determinado tipo de calidad. Esto no se puede agregar la calidad, no se puede mejorar la calidad. Por eso se usan generalmente varios frascos ampolla. Lo otro Sí. que también se pueden confundir es porque algunas serpientes dan mordeduras secas, muerden y no inoculan veneno. Entonces vos decís, sí, me picó una yerra, pero la vi. Y capaz que no apretó el veneno, no apretó las glándulas salivales y no inyectó veneno. ¿Eh? A veces suele pasar eso. Y otra cosa que yo quiero decir es que estamos tan seguros de la calidad del trabajo que realiza el Malbrán que apenas cuando nosotros notamos algún frasco que cambia el color o tenemos algún tipo de sospecha, inmediatamente se manda para que ellos los docen y lo trabajan y nos contestan si este tiene tantos miligramos o no. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, pero ¿por qué ha pasado? Porque nadie se ha fijado en cuántos miligramos tenía la ampolla. Entonces, se han colocado más cantidad cuando nosotros tenemos un tope. Tampoco se puede poner a cualquier mordedura 8, 10 ampollas porque le estamos quitando a otra persona que necesita y aparte porque nosotros podemos producir una reacción, la que no tenemos habitualmente a los sueros. Entonces, si tenemos dudas
y un frasco. Creemos que no porque no hizo la respuesta. Nosotros inmediatamente mandamos el lote, mandamos las cosas epidemiológicas y se manda el Malbrán y se controla. Nosotros en una época que no teníamos tanto el Malbrán, hemos aplicado los del Butantan y sí, son buenos, pero la efectividad que tienen los específicos para el brotro, el crotro y coral de tantos años que estoy trabajando, es espectacular cuando uno lo pone porque tiene la tranquilidad que a las pocas horas ya cambió la clínica del chico y ya es otra criatura y salvamos así vida. Eso hay que decir. Muchas gracias. Bueno, relacionado con lo que está diciendo doctora, en cuanto a la conservación de los sueros, cadena de frío, etcétera, dice que si se pierde esa cadena de frío o se congela, ¿sirven o no? ¿Se puede tener algo en cuenta en cuanto a características macroscópicas para evaluarlo o hay que desecharlo directamente? Nosotros nunca, cuando se ha congelado, ¿qué ha pasado? O ha perdido la cadena, lo hemos vuelto a mandar al Malbrán. Que yo no digo, pero nunca hemos puesto un suero que no se respetó la cadena del frío. Y nos ha pasado, pero enseguida mandamos para el Instituto Malbra, porque ellos son los que más saben en esto. No podemos nosotros decir, si está congelado no le va a pasar nada. No, uno tiene que ser consciente y respetuoso de las limitaciones. Entonces nosotros, este se congeló, bueno, no se pone. Y se manda y se avisa que estuvo congelado o que lo vemos de otro color o me ha pasado. Es poquito lo que ha cambiado el color, se lo pongamos igual. No, uno no puede arriesgarse a poner algo que no está en condiciones. Para eso está un instituto que lo puede analizar, que lo puede ver, que lo puede medir. Entonces, el trabajar así y el trabajar en red es lo que nos da la tranquilidad de poder responder a ese paciente, porque si hacemos cada uno lo que nos parece, entonces vamos a tener dificultad. Nosotros trabajamos así desde hace muchos años y creo que es lo que hace la mayoría de los centros de toxicología, ¿no? Eh, aclaro una cosita más. Puede perder un poco de efectividad si está congelado, si perdió la cadena de frío, si quedó al sol, por ejemplo. Hay muchas veces que se descongelan las heladeras. Capaz que pierde efectividad y está perfecto lo que dice la doctora. Nosotros lo que hacemos es capaz que donarlo para accidentes veterinarios. Capaz que a un perro, a un gato con un accidente se le puede utilizar ese tipo. Pero en humanos, No, no soy médico, pero no se debería usar sueros que no estén, que no cumplan con la cadena de en frío. condiciones. Eh, Totalmente. Nosotros no hacemos liofilización, no hacemos sueros liofilizados. Salen con cadena de frío, salen líquidos. ¿Mm? Bien, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Gay. ¿Qué disponibilidad de antivenenos hay en los hospitales del país en general y qué se puede producir ante una sobredosis de sueros? A ver, por eso primero puedo hacerme una reacción de las que no hemos tenido, una reacción alérgica con el antiveneno. No todos pueden responder de la misma forma. No sé en el resto del país. Lo único que yo puedo decir que para eso creo que es muy importante la parte epidemiológica y trabajar y planificar. Nosotros en una época decían quiero acá 5 ampollas, 7 ampollas acá, y bueno, ¿qué planteamos? Usted tiene que hacer la denuncia obligatoria de cuántas víboras se atendió, cuántos escorpiones, cuántas arañas, porque en muchas zonas se vencían los sueros. Entonces, nosotros planificando y viendo la cantidad normalmente que pasan por mes de estos accidentes, uno puede decir, esta zona que está más en la sierra, que va a necesitar 10, 15, 20. En este momento tenemos distribuido en todos los hospitales y en todas las zonas donde sabemos que ocurren estos accidentes. No sé en el resto del país, pero que me parece que es exactamente igual. Lo importante es que tenemos que trabajar todo, porque a veces pedimos que nos manden a todos los sueros, que tengamos en todos los hospitales de Córdoba, y a veces no nos hacen falta en tal lugar porque está en menos de media hora otro hospital. Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que hacer las planillas de la CEDO y la denuncia para que uno pueda planificar con epidemiología y decir, sí, esta zona necesita más suero que la otra.
no es que voy a distribuir en todos lados igual y no es que yo necesito más que otro, porque nos ha pasado que se han vencido suero, porque de decir yo quiero tener, no es yo quiero tener, si yo tengo media hora de un lugar a otro, pongo en el otro centro y cuando lo necesito te lo mando y si hace falta te lo llevo, como ha pasado muchas veces. Eso es lo correcto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Para Emiliano, ¿cómo es el comportamiento de la yararaniata en la Patagonia durante la época de frío? Bueno, como hablamos hace un ratito, son bichos que son poiquilotermos, dependen de la temperatura, así que en la época de frío, si bien es una serpiente que soporta bajas temperaturas, sigue siendo un reptil y a menos de 20, 18 grados, capaz que en amoditoides menos, no puede digerir, no puede moverse, entonces el metabolismo baja. Ahí es donde los bichos van a hibernar, van a meterse en huecos, en oquedades, en rocas y van a pasar las épocas más feas del frío. Y luego cuando vienen las buenas temperaturas es donde van a salir y se van a activar un poquito más porque el metabolismo está mucho más aumentado. Pero lo interesante de esta serpiente es que tiene en su sangre una, una capacidad de soportar el frío, soportar el invierno. Por eso llega hasta tan al sur. Si llegamos una Alternatus o una Yarracuzu plena misionera al frío, a ese lugar, es muy probable que no soporte, que no lo soporte. Bien, muchas gracias. Bueno, algunos accidentes que mencionó la doctora fueron de serpientes que ingresaron a los domicilios, ¿sí? ¿Qué tipo de comportamiento tienen esas serpientes que pueden llegar a ser tan agresivas como para morder sin que se las haya molestado en su hábitat? A ver, no se les molestó, pero ¿qué pasó? Esta chica que estuvo acostada, y que la mordió, por ejemplo, en la cara, la hermanita se tropezó y bueno, ella se quiso defender, se dio vuelta y lo que encontró fue la cara. Casi nunca ellas nos buscan a nosotros nos ponemos en medio de ella. Esta otra nena se cae de la cama, estaba la puerta abierta, pasó como en su casa la yarara y la chica se movía y lógico, le pegó y la yarara entonces fue y la mordió. Normalmente todas han sucedido así. O que el hermanito que pasó primero la tocó, hubo otro que le pegó que no se los puse con un palo. Le pegó en un palo y cuando la yarara se pone así, la agarra la que tenía la hermana que tenía al lado. O sea, a este que tenía el palo no hizo nada, pero se dio vuelta y la atacó a su hermanita. Casi todo es porque nosotros nos ponemos en su camino, no porque ella no haya venido a buscar a nosotros. La mayoría fue así. Bien, muchas gracias. Eh, Después preguntan sobre cuánto tiempo dura una ampolla de antiveneno refrigerada. Las que salen del instituto duran 2 años, pero hay Muy que ver que bueno. no tengan precipitaciones y si no, se pueden volver a usar. Si están bien, se pueden usar. Eso lo va a determinar igual el médico, pero tratar de que en esos 2 años, si no se usaron, usarlas para medicina veterinaria. Bien, muchas gracias. Y bueno, justamente consultan también sobre la disponibilidad de antisueros, de antiveneno para medicina veterinaria, si desde el Malbrán se distribuye. No, 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 desde el instituto no se distribuyen y hay laboratorios privados que generan antivenenos específicos para picaduras de serpientes en caballos de polo, en perros de raza. Hay todo una empresa que, si no me equivoco, es Piol, el Sí, laboratorio, que Sí, produce los antivenenos para veterinarios. sí, sí, laboratorio Biol. pero podemos pensar en hacer, Emiliano. Podemos Sí, pensar que esto también puede ser accesible porque hay muchos veterinarios que lo necesitan. Entonces, bien exactamente. usado, a lo mejor no es cantidad y se podría Claro, hacer un claro. proyecto y una planificación para poder usar todo esto que no se puede usar en humanos en animales, porque también son seres vivos que los necesitamos, ¿no es cierto?
coincido plenamente, pero como se prioriza la salud humana, no le dan tanta Sí, relevancia al tema. Pero coincido, muy bien. Bien, sí, nosotros una experiencia corta acá en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, es un campus muy grande en la ciudad de Córdoba, acá en Argentina, en donde tenemos algunas serpientes, tenemos algunas yarará y tenemos un perro particularmente que se llama Napoleón, que ha sido mordido 2 veces. Y le hemos hecho tratamiento con suero de este laboratorio que recién mencionaban y que es polivalente, ese antiveneno, y bueno, y zafo. Así que ya tiene todas las vidas casi gastadas, ese perro. Sí, tengo entendido que son muy resistentes los perros a las picaduras. sí, Sí, Obviamente con 2 dosis es fue mínimo. suficiente en qué cada, bárbaro. en cada oportunidad. Bueno, hasta ahí llegaron las preguntas. Bueno, agradecemos a los disertantes nuevamente por la deferencia de las charlas, por la claridad de las exposiciones. Los asistentes, los participantes también agradecen, están muy agradecidos por las charlas. Así que esta charla obviamente queda grabada. Recién preguntaban en el chat en dónde la pueden llegar a ver. La van a ver en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar ahí como Protenencia Argentina. Y ahí van a ver todas las charlas del 2020-2021. Todavía de este año no la hemos subido, pero en los próximos días lo haremos. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a la próxima charla del ciclo que es sobre bienestar en los gatos. ¿Sí? El bienestar en el gato joven, la importancia de las experiencias tempranas en la prevención de los problemas de comportamiento. Va a dar esta charla la doctora Jimena Mangas de la Universidad de Buenos Aires, así que están todos invitados para el jueves 16 de junio a las 19 horas. Bueno, nuevamente gracias a los disertantes, a los participantes y nos veremos en la próxima. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Un gusto, Emiliano. Un gusto, Anila.